Los comentarios y opiniones expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite y no representan en ninguna forma a la Iglesia de la Luz del Mundo. Que la bendita paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que esté gobernando una vez más en el corazón de todos mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, a quienes me dirijo con mucho placer, con mucha satisfacción, deseando que en cualquier parte del mundo, en cualquiera de los 5 continentes del orbe, en los más de 63 países hasta donde ha llegado ya la conquista del poderoso Evangelio de Jesucristo, la paz y la gracia de su santísimo nombre esté gobernando en cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Les ha dicho su hermano de que el libro del Apocalipsis, el capítulo 12, hermanos, contiene las profecías. Contiene las palabras proféticas que declaran que la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I iba a quedar oculta. Y les he dicho, mis hermanos y mis hermanas, de que en mi opinión muy personal, muy particular, en mi opinión, hermanos, Apocalipsis 12 es la prueba más clara de esta verdad que estamos diciendo. Para mí, Apocalipsis 12, hermanos, es la prueba irrefutable. Si 6 versículos anteriores que les he compartido demuestran que la iglesia de Jesucristo iba a quedar oculta y, hermanos, lo hemos analizado de una manera tan clara, hermanos, Apocalipsis 12 es la joya de la corona. ¿Ok? Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a analizarlo así, hermanos. Despacito. Con calma. No, nadie nos lleva a las carreras. Con la ayuda del Señor. Muy bien. El apóstol Juan, señor y señora, se cree que fue el último apóstol que quedó con vida. Se cree que el apóstol Juan escribió esta carta, escribió este libro posiblemente en el año 98, 99, después de Cristo. Cuando duerme el apóstol, hermanos, hermanas, el movimiento cristiano existente que quedó tras la muerte de los apóstoles se corrompió, se deformó completamente. Crearon bandos, se sectarizaron, se dividieron y se pelearon porque todos querían el gobierno supremo del movimiento. Ya no fue la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo ya no continuó, porque la iglesia de Jesucristo cesó, dejó de ser iglesia cuando durmió el último de los apóstoles. Pero antes de que durmiera el último de los apóstoles, que creemos fue el apóstol Juan, Jesucristo le reveló al apóstol que la iglesia iba a quedar oculta. Si usted quiere saber qué le pasó a la iglesia, qué sucedió con la verdadera iglesia, con el propósito, con el proyecto de Jesucristo, ¿qué pasó? Apocalipsis 12 nos lo explica. Y con la ayuda del Señor vamos a comenzar a entenderlo. Fíjense bien. Apocalipsis 12. Hermanos y hermanas, yo, el hermano Ángel Navarro, lo considera. Yo creo que Apocalipsis, todo el capítulo 12, que contiene, hermanos, 17 versículos, todo Apocalipsis 12, es la explicación de la historia, fíjense bien, es la narrativa, es la explicación de la historia de la iglesia de Jesucristo desde su fundamentación, su proceso de construcción, su desarrollo histórico, sus conflictos, su deceso, el tiempo de preámbulo que iba a ocurrir cuando ya no estuviera la iglesia, también está escrito, y su restauración.
Es la historia de principio a fin de la iglesia de Jesucristo, narrada en 17 versículos, de una manera simbólica. Fíjense qué precioso fue este capítulo, esta parte de la revelación que Jesucristo le dio al apóstol. Hermano Ángel, ¿y por qué dice esto? Primeramente, hermanos, yo me gozo. Porque, hermanos, en el siglo I, el apóstol Juan, especialmente el apóstol Juan, él, hermanos, les envió palabras a los hermanos y les dijo, hermanos, ya es el último tiempo. ¿Cómo pudo haberse sentido? ¿Cómo se sentiría el apóstol del Señor al saber que él era el último? Hermano, ¿y después? ¿En verdad esto iba a acabar así? ¿En un caos? Los apóstoles, hermanos, no eran ciegos. Ellos mismos declararon que en la iglesia primitiva Satanás ya se había infiltrado. Y se habían corrompido muchos. La apostasía ya había entrado en acción. ¿Y será que esto va a acabar así? Y el apóstol se ve él, se observa él, mira sus manos y las ve ancianas, las ve débiles. Y sabe él que él es el último de los hombres que Jesucristo ungió y levantó, a quienes les encargó la predicación del evangelio por todo el mundo. Y al saber él que él es el último, ¿cómo se sentiría él cuando sabe que es el último tiempo? ¿Esto va a acabar así? ¿Esto va a terminar así? Y precisamente cuando esos pensamientos están llegando, amén, cuando esos pensamientos se están abordando en la mente del apóstol, Jesucristo se le manifiesta al apóstol y le revela esta palabra, dándole a entender lo que iba a acontecer después de la muerte del ungido del Señor. Fue el apóstol Juan. Fue el apóstol Juan, hermanos, el único apóstol, hermanos, que logró ver el futuro de la iglesia de Jesucristo. Y entregó, hermanos, su espíritu al Creador, complacido de haber terminado su trabajo, sabiendo, hermanos, que esto iba a continuar. Pero antes, esta palabra quedó escrita para demostrarnos a los que ahora estamos presentes que esto era un plan de parte de Dios. Que esto tenía un plan de parte de Dios. Y por eso es importantísimo que lo analicemos para poderlo entender, confirmar nuestra fe y poder hablarle a las personas de esta verdad. Fíjense bien. Iniciemos. Versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Detengámonos allí. Como les digo, esto, hermanos, no vamos a ir a las carreras. Esto es historia y tenemos que analizarlo. A ver, apareció. Una aparición, hermanos, es algo que se manifiesta, que se revela, que se da a conocer inmediatamente. No está manipulable, no está provocada, no, apareció. Es decir, esto no estaba, pero de repente ya está. Una aparición, es decir, se manifestó, se reveló, se dio a conocer. ¿Qué cosa? Una gran señal. Pero la pregunta es, ¿a dónde? ¿A dónde apareció? ¿A dónde apareció? Dice el apóstol, en el cielo. A ver, ¿a dónde se encuentra el apóstol Juan? ¿A dónde se encuentra el apóstol Juan, hermanos y hermanas? A la hora de estar escribiendo esta revelación. ¿A dónde está él? ¿En el cielo?
¿Alguno de mis hermanos que esté por acá me puede confirmar si el apóstol Juan estaba en el cielo cuando él escribió estas palabras? No. Él está en el espíritu, él está en el trance, él está en un momento de éxtasis en la tierra, en la isla de Patmos, y Prócoro está escribiendo lo que Juan está hablando debido a que él ha caído en esa bendición al que él llamaba en el espíritu. El apóstol Juan ha sido transportado, ha sido llevado en el espíritu en una inspiración para ver cosas grandiosas. Y él está viendo que en el cielo, en el espacio, allá donde están las estrellas, donde vuelan las aves, así, no, el cielo es un símbolo. El cielo es un símbolo. Desde aquí comenzamos a utilizar y a comprobar que, hermanos, comienzan a desfilar los símbolos. ¿Qué es el cielo? Dice, apareció en el cielo una gran señal. A ver, para poder entender el cielo necesitamos comprender qué es la gran señal. En primera instancia, ¿quiénes eran los únicos que demandaban y pedían pruebas? Porque esas son señales, son pruebas. ¿Quiénes eran? ¿Quién está escribiendo? ¿A quién le fue enviada la carta del Apocalipsis? ¿Quiénes eran los discípulos del apóstol Juan? Judíos. Los judíos, hermanos, habían creado una norma, habían creado un ritmo, habían creado, hermanos, una normativa en la que decían de que si aquel traía algo que decía ser de Dios, tenía que probarlo. Compruébenos que usted es de Dios. Queremos ver señales. ¿O no fue así lo que le pedían al Señor Jesucristo a cada rato? A ver, demuéstranos una señal, algo que nos compruebes que tú eres el hijo de David. El apóstol está utilizando eso y dice, apareció en el cielo una gran, no pequeña, ojo, no se le olvide la expresión gran, una gran señal, una gran prueba. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa el cielo? Hermanos, apareció en una época. La palabra cielo se utiliza para designar, para interpretar, es un símbolo que se utiliza para decir en la época, en el tiempo, pues. Entonces, aquí lo que el apóstol está diciendo es que en un tiempo determinado, dentro del pueblo de Israel, se manifestó una gran señal. Por eso el apóstol dice, apareció. Ojo, no la pidieron ellos. Los israelitas querían pruebas, pedían pruebas, pero exactamente esta señal apareció justo cuando ellos no la pedían. Justo cuando ellos no estaban pidiendo esta señal apareció. Esta señal se manifestó dentro del pueblo de Israel. ¿Cuál fue esa gran señal? ¿Cuál fue esa prueba? ¿Cuál fue esa demostración? Leamos. Una mujer. ¿Cómo? Esa es la señal. Esa es la prueba. Esa es la gran señal que apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol. ¿Cómo? Es que esto, hermanos, es profundamente interesante. En primera instancia, hermanos, la palabra mujer es otro símbolo que utiliza, hermanos, el ángel que le reveló esta información al apóstol Juan, y el apóstol Juan la escribe para designar, hermanos, a que una mujer, hermanos, la palabra mujer representa un pueblo, una nación, un gobierno. Y dice el apóstol
de que esa gran señal que apareció en el cielo era una mujer. Ahora, ¿en qué cielo? En el cielo de Israel, en la época de Israel. Dentro de Israel apareció. Se manifestó dentro de Israel una gran señal. ¿Y cuál era esa gran señal? Una mujer. Y dice, vestida del sol. Vestida del sol. ¿Qué significa la palabra vestido? Pues que estaba cubierta, no estaba desnuda, estaba cubierta. Y dice que estaba cubierta del sol. ¿Quién es el sol? Malaquías 4 dice, nacerá entre vosotros el sol de justicia. Entonces, lo que estamos entendiendo hasta este momento, lo que yo entiendo es que dentro de Israel se manifestó la presencia de una entidad que iba a estar siendo revestida con la gloria de Jesucristo, porque Jesucristo es el sol de justicia. Dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. ¿Qué significa la luna? La luna, hermanos, es un astro luminoso, hermanos, que alumbra en la oscuridad. Pero fíjese bien, la luna no tiene brillo propio. Se sabe, se comprueba, se conoce que la luna es el resplandor de la luz del sol, pero que fue creada para iluminar en la noche. Entonces, hermanos, esta mujer está cubierta del sol y tiene la luna, que no es otra cosa más que la palabra de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué en sus pies? Porque con los pies camina, con los pies avanza, con los pies sigue. Entonces, lo que yo estoy entendiendo aquí es que en un tiempo determinado, dentro del pueblo de Israel, apareció la presencia de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene como característica que está revestida con la gloria de Jesucristo, que es el sol de justicia. Y, hermanos, camina en la oscuridad de la ignorancia y del error con el evangelio de Jesucristo. Dice, y sobre su cabeza, la cabeza es el símbolo del gobierno. La cabeza es señal de autoridad. Y sobre su cabeza, sobre la cabeza de la mujer, una corona de 12 estrellas. ¿Qué significan 12 estrellas? Hermanos, ¿a cuántos hombres Jesucristo llamó para componer a la iglesia? Para dirigir a la iglesia, para guiar a la iglesia, para fundar su iglesia. ¿Cuántos hombres llamó? A 12. Entonces, Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 1, dice, apareció en Israel la presencia de un movimiento que tenía como característica la representación de Jesucristo y predicaba su evangelio a todas las personas, siendo liderada por 12 apóstoles. Eso es lo que yo entiendo de Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 1. ¿Cuándo apareció? ¿En qué momento apareció la iglesia de Jesucristo? Desde el momento en el que se escuchó una voz en el desierto que decía, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién eres tú? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aparejad el camino, enderezad sus sendas. Porque detrás de mí viene uno más grande que yo, que no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién era él?
el profeta Juan. Desde que el profeta Juan apareció predicando el evangelio, su ministerio en Israel, desde ese momento apareció en Israel la iglesia de Jesucristo. El movimiento que Jesucristo creó, el movimiento, ese grupito de almas que comenzaron con 12 y después se comenzaron a añadir y después comenzaron a agruparse y por último fueron los que quedaron y continuaron, eso es la iglesia que Jesucristo fundó en el año 30. En el año 30 después de Cristo. Entonces, es importante que entendamos estas cosas para que vayamos viendo de qué habla Apocalipsis, el capítulo 12. Muy bien, apareció en el cielo una gran señal. ¿Y por qué dice una gran señal? Porque, hermanos, los israelitas querían una prueba, deseaban pruebas. Ellos estaban anhelando pruebas porque esperaban, anhelaban la visita, la llegada del Mesías. Pero resulta que cuando llegó el Mesías, no lo identificaron. Por eso dice que apareció. La señal no fue una respuesta exigida, no, apareció en el preciso momento en el que ellos no se dieron cuenta. Los únicos que se dieron cuenta de esa manifestación gloriosa que iba a acontecer fueron unos cuantos pastorcillos allá en Belén, en una madrugada, donde escucharon la voz de un coro, hermanos, de ángeles que cantaban en el cielo y decían: Hosana en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Os ha nacido un Salvador, es Cristo el Señor. ¿Quiénes escucharon esa señal? ¿Quiénes fueron testigos? Los principales rabinos, los sacerdotes, los escribas y fariseos, los saduceos que se estaban peleando todo el tiempo. ¿Ellos fueron los que escucharon esa señal? No, hermanos. Un grupito, hermanos, de unos pastorcillos ahí, hermanos, gente sin importancia, sin relevancia para muchos. Ellos fueron testigos de esa grande manifestación cuando apareció en Israel esa señal. ¿Y quién es el que dio la señal? ¿Quién es el que dio la señal? La prueba, ¿quién la dio? Dios mismo, porque es Dios el creador de la iglesia de Jesucristo. Es Dios el dueño. Entonces, volviendo, Apocalipsis 12:1 dice: apareció en Israel una demostración divina, una presencia celestial. Apareció en Israel la señal de Dios. ¿Qué es? La iglesia. La iglesia, la gloria de Dios en la tierra, la iglesia, revestida. Porque la iglesia representa a Jesucristo y Jesucristo es el sol de justicia. Vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Es decir, que al transitar, que al avanzar, que al continuar, que al predicar esta palabra, lo iba a hacer en el tiempo y en el momento de oscurantismo. Iban a predicar esta palabra, hermanos, e iban a iluminar la oscuridad espiritual en las que los habitantes vivían, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, es decir, siendo gobernada, siendo liderada, siendo guiada, hermanos, teniendo la gloria de 12 dirigentes. Eso es la corona. La corona es la señal de la administración. Y esa corona tenía 12 estrellas. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nos está hablando sobre el origen de la iglesia de Jesucristo. Ya lo estamos viendo, cómo cuenta a Jesucristo, tiene su evangelio y está siendo guiada por 12, que estamos teniendo un poquito de problemas con la señal, pero vamos a continuar. Déjenme ver.
15 minutos más, con la ayuda del Señor. Versículo 2. Y estando encinta, ¿cómo? Aquí ya hay otro símbolo. Ahora viene el Espíritu de Dios y nos transmite y nos comparte que esta mujer estaba encinta. ¿Qué es estar encinta? ¿Qué significa estar encinta? Pues hermanos, estar encinta es que estaba embarazada. Pero recordemos de que aquí no nos está hablando de ninguna mujer. Esto es un símbolo. ¿Qué significa estar embarazada? Es decir, que dentro de su vientre hay algo que se está gestando. Hermana Patti, hermano el que sea, ¿cuánto tiempo dura ese tiempo de gestación? 9 meses, ¿cierto? Algunos 7, si se complica, 8 en su mejoría si va bien, pero lo normal, lo regular son 9. Bueno, pero el apóstol Juan está diciendo de que esta mujer, ¿quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? La mujer es la iglesia. Dice el apóstol que estaba embarazada, empreñeces, preñada, si usted quiere. Esa palabra me suena un poquito fuerte, ¿no? Pero bueno, estaba encinta, es la palabra más elocuente. A ver, la iglesia estaba embarazada. Es decir, la iglesia estaba internamente en proceso. Estando encinta, estaba en proceso. ¿Okay? La iglesia estaba en proceso. Hay algo que se está gestando, algo que se está desarrollando internamente dentro de la iglesia. Pone el ejemplo de una mujer embarazada que dentro de su vientre se está formando un feto, un niño, hasta que llega a ser un humano cuando ya nace. Dentro de la iglesia se estaba desarrollando algo. Dice, clamaba con dolores de parto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa de que clamaba con dolores de parto? A ver, hermanos, en especial a las mujeres. ¿Cuándo es que una mujer comienza a dar clamor, a gritar, a dar pruebas o señales de parto? ¿Cuándo? ¿Cuando apenas tiene 1 o 2 meses de estar embarazada? ¿Cuándo? ¿En qué preciso momento la mujer comienza a dar voces, a dar clamor de que ya se avecina el alumbramiento? ¿Cuándo? Exactamente, Dios le pague, mi hermana. Cuando ya está próxima o en los momentos de dar a luz. Y así mismo lo está diciendo, clamaba con dolores de parto y añade, en la angustia del alumbramiento. Bueno, las mujeres, lógicamente, las que son madres, entenderán, ¿verdad? Que ese momento, aunque es maravilloso, es doloroso, ¿cierto? Es doloroso, vienen los dolores, las contracciones, vienen esas situaciones que se entra en temor, en pánico y pues que a veces que no se sabe ni qué hacer, etc. Bueno, ustedes saben, ¿no? Pero ¿cómo podemos entender el versículo 2 respecto a la iglesia? Porque aquí la mujer es la iglesia. Es que, hermanos, en el siglo I, cuando apareció la iglesia, fíjense bien, cuando apareció la iglesia, cuando el Señor quiso que se manifestara la iglesia en el siglo I, las cosas no fueron nada sencillos para la iglesia. Hubo persecución, hubo tribulación, comenzando con el fundador de la iglesia, que fue Jesucristo. Jesucristo padeció.
Jesucristo, hermanos, sufrió por fundar la iglesia. Jesucristo padeció. Pero había algo que la iglesia estaba a punto de desarrollar. Pero mientras eso pasaba, había un clamor. No fue nada sencillo, hermanos, que dentro de la iglesia o en la iglesia, hermanos, el desarrollo de la iglesia no fue nada fácil, hermanos. Hubo dolor, hubo persecución, hubo sufrimiento, hubo menosprecio, hubo rechazo. Y el apóstol está utilizando el ejemplo que vive una mujer que está en una situación de embarazo y explica cómo está sufriendo con propósito de dar a luz. Aquí lo más importante es que algo iba a salir de la mujer. Ella iba a dar a luz, pero mientras eso pasaba, comenzaron los dolores. Y hermanos, ¿por qué utiliza exactamente el momento del alumbramiento? Porque fue el momento más agudo. Fue exactamente cuando esto estaba por iniciar. Cuando estaba por iniciar, que las cosas se complicaron más. ¿Qué significa esto? Hermanos, cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, ¿cuánta gente le siguió? ¿Cuánta gente lo escuchó? ¿Cuánta gente se admiraba de su enseñanza? ¿Cuánta gente se asombraba de su doctrina? ¿Cuántas personas comenzaron a ver en él a alguien famoso, de renombre? ¿Cuántos? Los principios no fueron dolorosos. El Señor fue famoso, fue reconocido, hubo fama, hubo prestigio, hubo milagros, hubo predicación, hubieron grandes hazañas y todo esto fue haciendo crecer más el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero justo cuando iba a empezar la obra de Dios, las cosas se comenzaron a complicar. Cuando Satanás vio que el trabajo ya lo estaba perdiendo, comenzó a arreciar más en contra para detener lo que iba a salir de la iglesia. Y por eso añade y dice, clamaba con dolores de parto, es decir, con sufrimiento, daba voces. Hay algo. ¿Y qué es lo que dice una mujer, hermanas? ¿Qué dice una mujer cuando ya va a dar a luz? Quiero agua. ¿Eso piden? Denme aire. ¿Eso piden? ¿Qué dice una mujer cuando siente los dolores de parto? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo? A ver si no me equivoco, cualquiera corríjame. Ya viene. Ya viene. Ya van a ser. ¿O no? Entonces, ese clamor, aunque fue con estorbos, aunque fue con impedimento, ese clamor no fue otra cosa más que la predicación del evangelio. Clamaba con dolores de parto. Ya viene. ¿Y qué venía? La salvación, hermanos. La predicación del evangelio de Jesucristo desde sus orígenes atravesó por problemas y oposiciones. Y por eso el apóstol está utilizando el ejemplo de una mujer encinta para decir que la iglesia de Jesucristo cuando comenzó tuvo dificultades en su proceso. Eso significa el versículo 2. La iglesia de Jesucristo cuando fue fundamentada tuvo problemas y dificultades, hermanos, en su proceso de fundamentación. Algo se avecinaba, algo estaba por venir. Para poder hacerlo, la iglesia padeció, la iglesia sufrió y vivió, hermanos, grandes tribulaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que una o dos palabras que hasta este momento hayamos analizado sean para la honra y la gloria del Señor. Lo dejamos hasta aquí. Es que para que no se me vayan a cansar, mis hermanos, con la ayuda del Señor. Dios les pague en el nombre de Jesucristo por acompañarme en este momento de análisis. Si Dios
Si Dios nos permite, el día de mañana, mi hermano Arrona, le seguimos 1 o 2 versículos más. Ya leímos el versículo 1 y el versículo 2, con la ayuda del Señor. Espero que poco a poco su hermano se esté haciendo entender y sea de bendición para los que me están escuchando. En el nombre de Jesucristo, Dios les pague a todos. Les deseo un precioso descanso, una bonita noche. Y como siempre, el que tenga oídos